Muy buenos días, estimado docente y compañeros presentes. Es un honor dirigirme a ustedes. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos sobre un tema muy interesante, que es acerca de la función del juez en la historia. Primeramente, es importante mencionar que el juez es la persona que soluciona los conflictos judiciales mediante la aplicación del derecho, en donde es una figura imparcial en el problema a resolver. El juez es independiente del poder político y únicamente está sometido a la ley, y también deben de aplicar de manera innecesaria y desinteresada el derecho. Asimismo, el juez también es responsable y debe ser independiente de las presiones de la sociedad. Teniendo en cuenta que para acceder a ser juez se debe tener un conocimiento amplio del derecho. Habitualmente son considerados empleados o funcionarios públicos, aunque ello dependerá del país en concreto. Son remunerados por el Estado e integran el denominado Poder Judicial. Por otro lado, es conveniente recordar que los jueces no siempre se llamaron jueces en la historia, ya que en la antigua Roma se denominaba pretor urbano al que administraba justicia entre los ciudadanos y pretor peregrino al que dirimía los litigios que enfrentaban a los ciudadanos romanos y a los extranjeros. Otro término con el que se designaba a los jueces en esa época era de los oidores, porque esa era su principal función, oír a las partes para tomar una decisión. Fue así que la primera vez que apareció el término juez en España fue con los visigodos, cuando en el siglo VII el rey Recesvinto establece a través de su famoso código que toda autoridad que por los motivos que fuese administrase justicia recibiendo el nombre de iudex, juez en latín. Los jueces en Roma, antes del periodo imperial, no eran expertos en derecho, tenían un poder muy limitado. Durante el periodo imperial, su función principal era la aplicación de la voluntad del mismo emperador. Fue en los tiempos medievales y revolucionarios donde su poder estuvo menos limitado y su actuación era similar a los actuales jueces. No obstante, en las revoluciones, la construcción de los estados, las soberanías nacionales y la separación de los poderes, se restringió categóricamente la función judicial. Los jueces ya no podían hacer el derecho. Así, el juez del derecho continental era una especie de empleado experto, es decir, empleado público, cuya función consistía simplemente en encontrar la disposición legislativa correcta. Sin embargo, desde la creación de los tribunales constitucionales ideados por Kelsen, la tarea imperativa ha llevado al derecho de tradición constitucional a situaciones liberales, en la cual la justicia está al alcance de todos. Mientras en el common law, el juez aplica el razonamiento para dar una resolución basada en las leyes, es decir, sustentadas en verdades autoevidentes y que no transgredan las leyes establecidas, a menos que estas leyes queden demostradas que son inválidas. Siendo el caso, serán desechadas o modificadas. Esto, sin embargo, se ve limitado ya que el precedente judicial se convierte en una fuente que limita el poder creador del juez. Aunque hay similitudes entre ambas clases de jueces, en su función se logra apreciar una gran diferencia, que por razones históricas se han originado. El profundo cambio que sufrió el derecho después de la unidad jurídica que compartía toda Europa, el derecho romano se deriva a los sistemas judiciales actuales, tan diferentes pero a la vez tan similares. Y en esa misma transformación, los jueces tomaron distintos rumbos, marcando diferentes papeles interpretativos y creativos que en esos sistemas se ejecutan. Tipo de juez. Principalmente se distinguen 5 sistemas jurídicos: el derecho continental, el common law, el derecho socialista, el derecho religioso y el derecho mixto, sistemas que perduran hasta nuestros días. Su concepto de justicia y su interpretación no es el mismo, ya que, como ocurre en el derecho anglosajón, la búsqueda de ese ideal se efectúa de acuerdo al rigorismo exegético del precedente judicial, lo que ha anquilosado al derecho anglosajón y lo que difiere al derecho continental, donde la interpretación a la ley con base a los principios constitucionales de cada país imbuidos a los acuerdos y tratados internacionales
constituye el camino para la búsqueda de soluciones justas en los casos concretos. Aunque la función de los jueces tiene el mismo origen en cada uno de estos sistemas, su evolución es muy dispar. Como ocurre en el common law, podríamos situar al juez en un papel de creador judicial, lo que se menguó con la poca movilidad que le da el sistema de precedentes, mientras que en el derecho continental el juez estaba adscrito a un papel más bien interpretativo. Algunas clases de juez son las siguientes. Primero, atendiendo a su posición en el sistema judicial. Segundo, en relación con la interposición del recurso de apelación. Y por último, en relación con su competencia. Bien, atendiendo a su posición en el sistema judicial encontramos el magistrado, el juez ordinario y el juez convencional. El magistrado es el funcionario que administra justicia en la Audiencia Nacional, en los tribunales superiores de justicia, en las audiencias territoriales y provinciales o en el Tribunal Supremo. Los magistrados que forman parte de estos órganos de la justicia tienen competencias diversas como actuar como tribunales extraordinarios para resolver un recurso de casación, dictar y firmar las sentencias, los acuerdos y los actas de diligencia que presidan, se pronuncian en relación con controversias legales relacionadas con tribunales de orden inferior y deciden en última instancia sobre los asuntos de interés general. Después encontramos al juez ordinario, que es todo aquel que ejerce su jurisdicción por derecho propio y se haya establecido por oficio permanente para así poder administrar justicia en un punto determinado. Es decir, que es el que, teniendo atribuido el ejercicio de la función jurisdiccional, responde a las cualidades de independencia y responsabilidad. Por ello, los jueces ordinarios deben y pueden aplicar e interpretar la Constitución con el límite del enjuiciamiento de normas generales. Y por último, encontramos el juez convencional, que hace referencia a que por las mismas partes para entender en un negocio determinado, el cual no tiene propiamente el cargo público de juez, siendo solo un particular con la potestad bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, de así poder resolver un problema particular y concreto. También es importante reiterar que por la figura del juez magistrado no debe confundirse con lo que representa un juez ordinario, pues uno y otro tienen competencias distintas, fundadas en estatutos jurídicamente igualmente distintos. Como idea general, el juez es un cargo unipersonal y su actividad la ejerce en un juzgado determinado, mientras que el magistrado realiza su actividad en un tribunal. Bien, ahora, en relación con la interposición de recursos de apelación, encontramos al juez acuen y al juez aquo. El juez acuen es llamado también juez superior y es el que tiene autoridad para juzgar las causas en apelación y conocer de las quejas contra los inferiores. En otras palabras, hace referencia al juez superior frente al que se interpone el recurso o la apelación. En cambio, el juez aquo se refiere al juez que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso o apelación. Dicho de otra manera, es el que emitió una resolución que es impugnada por el recurso de apelación, es decir, para que sea resuelto por el superior jerárquico. Entonces, podemos mencionar que el juez acuen es quien resuelve la apelación que se presenta contra la sentencia del juez aquo. En relación con su competencia encontramos al juez competente, al juez incompetente, al juez privativo y el juez promiscuo. El juez competente es el que tiene competencia para conocer de un asunto o negocio. En otros términos, es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de habeas data, del proceso de cumplimiento o el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho. En cambio, el juez incompetente es el que carece de competencia para conocer del negocio de que se trata por razón de la persona, de la materia o del lugar o cualquier otra. El juez privativo es el que tiene la facultad para conocer de una causa con invisión o exclusión del juez ordinario que debería determinarla. También es el que ejerce alguna jurisdicción privilegiada o especial en orden a ciertas causas o personas que han sustraído por la ley a la jurisdicción real, ordinaria o común. Y por último encontramos al juez promiscuo, que es el que conoce todo tipo de asunto dentro de su jurisdicción territorial, con algunas salvedades que a cada jurisdicción concierne. Las características del juez. Todo juez debe tener, en primer lugar, vocación de servicio.
Un buen juez debe tener claro que su trabajo es la solución de problemas de relevancia jurídica de las personas. Asimismo, debe poseer condiciones académicas e intelectuales y valores personales. Además, debe ser imparcial e independiente. Y con valores personales nos referimos a la vocación y valentía para que pueda enfrentar las presiones de personas o de los grupos de poder, ya sean externos o internos. Asimismo, debe ser conocedor del derecho. Existen conceptos, principios y normas específicas que deben estar en el radio de conocimiento de todo juez, para que de este modo se pueda aplicar el derecho en la solución de conflictos entre los particulares o entre estos y el Estado. Lo anterior está exigido para garantizar el interés público y el respeto de los derechos humanos. Además, debe tener sentido común. Esto implica actuar de forma razonable. Un juez no debe dejar nunca de actuar razonablemente, ni al manejar el personal que tiene bajo su mando, ni al resolver los procesos que dirige. Pues un juez que sabe, pero no tiene conciencia de su función y hace un uso errado o desviado del conocimiento, carece de inteligencia emocional y de la honestidad que exige su profesión. Por otro lado, debe tener carácter definido. El carácter es necesario en el juez para poner en su sitio a los abogados que pretendan enmendarlo o faltarle el respeto en el despacho judicial. De este modo, el juez tiene el poder de juzgar los actos de los hombres. Además, tener el valor de tomar sus propias decisiones solo con la convicción de que está actuando conforme a ley y en una solución justa basada en la justicia. Con valor para no dejarse influenciar por los factores externos de poder, por prebendas o retaliación, o cualquier otra motivación ajena a la realización de la justicia. Como bien sabemos, la función principal de un juez es encargarse de administrar justicia en el caso que dos sujetos soliciten un veredicto. Entre otras funciones residen el de sentenciar a un acusado de un crimen o un delito en determinada situación, tomando en cuenta toda aquella prueba o evidencia que se presente para de aquella manera determinar si es culpable o inocente. Asimismo están las funciones de estar presente en todo momento que dure la audiencia, escuchar atentamente los testimonios de los testigos, valorar las pruebas presentadas ya sea de manera libre o lógica, y si la evidencia es admisible o no. Emitir una sentencia solo con las pruebas desahogadas en la audiencia del juicio. Utilizar el buen juicio y basarse en la evidencia presentada en la corte para poder tomar una decisión correcta y anunciar el veredicto. Finalmente, no debe conocer ni investigar el caso previamente a la audiencia de la cita. Prosiguiendo con la exposición, mi persona, Lady Cabrera Cornejo, les hablará acerca de la mente del juez y los condicionantes externos de la actividad de juzgar. Esta suele ponerse en boca del gran filósofo Sócrates, quien nos dice que el deber del juez es escuchar cortésmente, contestar sabiamente, considerar prudentemente y decidir imparcialmente. Sin embargo, la exigencia de condiciones para ser un buen juez las expresaba en una entrevista el recientemente fallecido magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, José Manuel López y García de la Serrana, quien expresaba lo siguiente. Nos dice que para ser un buen juez se exige un profundo conocimiento de la ciencia jurídica y de las personas, competencias intelectuales consistentes básicamente en razonamiento verbal, analítico y sintético con suficiente integridad, equilibrio, ponderación, flexibilidad y capacidad de aprendizaje permanente. Pero sobre todo, para ser un buen juez lo que hace falta es el sentido común. Bien, ahora les hablaré acerca de los tipos de virtudes que un juez necesita para ser un mejor profesional. En primer lugar tenemos las virtudes intelectuales, las cuales se trataría de la sabiduría, la erudición y la mente abierta. La sabiduría se asienta sobre la capacidad analítica del juez de la argumentación, la valoración de pruebas, extraer consecuencias lógicas, entre otras. La erudición se alimenta de la formación en derecho a través de lecturas, estudios y participación en foros y producción científica. La mente abierta es la garantía frente a la inercia, valores caducos o posiciones conservadoras. Bien, ahora les hablaré acerca de las virtudes emocionales. Se trataría de la capacidad de la empatía hacia las partes. Una empatía hacia los intereses generales y otra hacia los intereses particulares.
procurando colocarse en ambas situaciones para comprender las razones respectivas. Asimismo, se impone la necesaria cercanía del juez hacia los litigantes y los letrados. Con respecto a las virtudes morales, se trataría de la honestidad, la sensibilidad y el coraje. La honestidad impone que el juez dedique su tiempo y esfuerzo al examen cuidadoso de los autos, buscando siempre la verdad en los hechos y el acierto en el derecho, aceptando cambios en sus originarias convicciones y tener siempre claro el valor ético. La sensibilidad impone que el juez examine el caso menor con la misma dedicación que el caso mayor. El coraje impone que el juez cuente con la serenidad y mano firme para dictar sentencias sin temor a críticas sociales, corporativas o incluso mediáticas. La actividad valorativa del juez en la jurisprudencia de finales del siglo XX. Lo que dice la metodología jurídica sobre la interpretación de justicia. A la hora de interpretar se deben de tener en cuenta ciertos puntos de vista. Actualmente no se trata como la metodología tradicional, es decir, de métodos independientes ni de normas severas, sino de puntos de vista directivos. Estos permiten aplicar un margen de libre enjuiciamiento a través de la orientación y ayuda brindada. Con esto no queremos decir que el juez puede utilizar de forma arbitraria los puntos de vista metódicos, ni mucho menos omitir alguno de ellos para obtener el efecto que él deseaba. La metodología tradicional utiliza la analogía, ya que sienten que de esta manera se está llevando un proceso de argumentación lógica, mientras que la nueva metodología indica que los casos comparados deben ser iguales en los aspectos que sean decisivos para la valoración del caso y efectuado. Es por ello que la mayoría de los criterios tradicionales de interpretación se basan en el pensamiento orientado a valores. El pensamiento orientado a valores manifiesta que en el caso de un conflicto no soluble entre fidelidad a la ley y justicia del caso, es la conciencia del juez quien tiene la última decisión. El jurista no hace valer inmediatamente los principios éticos, mayormente lo hace en la última instancia, cuando no puede o no es posible aplicar el orden jurídico contenido en las leyes y el orden judicial, o cuando a través de este se puede evitar una injusticia. Asimismo, la metodología jurídica está condicionada por la Constitución Política del Perú y es el modo más acertado para trabajar y argumentar de los juristas. Por otra parte, existen muchos autores que manifiestan que los juicios de valores no pueden fundamentarse hacia una jurisprudencia de valoración del caso. En los últimos años, los juristas se han hecho una pregunta, que es si existen o no métodos lógicos para crear derechos de los que el juez se sirve. Dos de estos métodos son el modo de pensar tópico y las consideraciones jurídicas. La jurisprudencia no se trata de la creación de principios jurídicos generales que han hallado expresión en las leyes y que estos son aclarados por medio de la interpretación, sino por lo contrario, se trata de una solución justa, siempre adecuada a la cosa del caso particular. En primer lugar, la tópica es la forma de discutir un problema, pero a través de un procedimiento especial, aplicando algunos puntos de vista, argumentos y planteamientos que son aceptados como estables y pueden conducir a la verdad, mientras que el método de argumentación jurídico permite sustentar de una manera distinta las decisiones jurídicas cuando éstas no se pueden obtener solo de la ley o de los procedentes. El juez y la ley en el constitucionalismo presente. Con la entrada en vigencia de nuevos paradigmas jurídicos, se ha hecho necesario repensar la labor del juez en el Estado constitucional. Las características del nuevo constitucionalismo
imponen al juez especiales funciones que en cierta forma contrastan con las clásicas formas en las que se le ha entendido la tarea judicial. El rol del juez en el Estado constitucional cambia respecto de los modelos anteriores. El cambio se vislumbra en el hecho que no solo sintetiza algunas de las funciones de sus predecesores, sino que incluye nuevas variables. Como se mencionó, el papel del juez está condicionado a cómo se entiende el paradigma del derecho y su función en el ordenamiento jurídico. Puede decirse, prima facie, que la ontología condiciona la metodología. Se considera importante revisar el nuevo rol del juez en el Estado constitucional, teniendo en cuenta la modificación ontológica del paradigma actual del derecho. Puede establecerse un modelo óptimo del rol del juez en el Estado constitucional por 3 vías diferentes, idealizando la labor de un juez que haya existido, efectuando una síntesis de los modelos escritos, o la construcción puede ser confiada a la elaboración intelectual pura, abstraída completamente de la realidad histórica o incluso de la imaginación. Para cumplir sus finalidades, el juez prudente y activo debe tener en cuenta la eficiencia. La eficiencia se hace importante como una virtud del juez. No quiere decirse con ello que sea la principal virtud, sino que en parte de los elementos que debe tomar el juez en cuenta a la hora de resolver un litigio. No se trata de una captura del sistema jurídico por la economía, sino de una herramienta para optimizar el derecho, ni de la aceptación de analizar el derecho desde el punto de vista de la eficiencia. Se debe tener en cuenta la variable del mínimo costo social. Una decisión justa es también una decisión pronta, la cual es una decisión tomada al menor costo con las herramientas menos restrictivas de los demás derechos. En el conocimiento de las diferentes variables y resultados cobra especial relieve la prudencia. Así pues, en síntesis, el juez del Estado constitucional es un juez prudente. Para llegar a ser prudente se requiere de un amplio entendimiento, el cual se adquiere con el conocimiento de distintos factores. Es un juez estudioso de la teoría del derecho, de la argumentación y del derecho constitucional, garante de los derechos fundamentales. Este es un juez que prepara sus casos. Estos conocimientos hacen más asimilables la necesidad que tiene el juez de liderar el proceso judicial en sus diferentes etapas en busca de la igualdad material de las partes, teniendo en cuenta que en un grado de abstracción mayor a la justicia es el principal asunto del juez. La justicia, entendida desde la perspectiva de la ayuda al necesitado. No obstante, el juez no debe olvidar la eficiencia en sus decisiones, bien sea desde el punto de vista de los medios o resultados de la decisión. Entre 2 alternativas justas, ha de escogerse a la más eficiente. Después de escuchar a mis compañeros llega la parte final, es decir, las conclusiones. De esta manera puedo manifestar que el juez es el principal individuo encargado de impartir justicia. Cabe resaltar que durante la antigua Roma eran llamados pretor urbano o también llamados oidores, porque su principal función era esa, era escuchar a ambas partes y así tomar una decisión final. A medida que pasaba el tiempo, el término juez se fue introduciendo en España con los visigodos. Aún así, al recordar la historia de cómo se inició el juez es realmente impactante, ya que en Roma no tenían tanta experiencia en el derecho, por lo que hacían todo lo que el emperador dictaminara. De tal manera, cada que los años iban transcurriendo, la limitación de los derechos era menos. Luego vendría lo que es la separación de los poderes, entonces hicieron un apartado para el régimen de justicia, donde el que se encargaba de velar por lo justo era el iudex, o en español conocido como el juez. En cuanto a lo expuesto, vimos las clases del juez, nombrando según su posición en el sistema judicial tenemos al juez supremo, al juez ordinario y al juez convencional. Ahora, si hablamos en relación con la interposición del recurso de apelación o alzada judicial, hacemos mención al juez superior y al juez acuo.
Sin embargo, existe en relación a su competencia que se subdivide en juez competente, juez incompetente, juez privativo y juez promiscuo. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que no cualquiera puede asumir el rol del juez, ya que debe cumplir con ciertas características principales como es el conocer bastante de derechos y las leyes que rigen en el país. Asimismo, es relevante precisar que la persona que desee ser juez debe tener esa vocación de servicio, es decir, le tiene que nacer. Añadiéndole a esto, debe saber manejar su carácter, ya que los abogados a veces se aprovechan de esos detalles para tratar de amedrentar al juez con la finalidad de que éste ceda a su favor. Por otro lado, evidenciamos las funciones que ejerce el juez y sabemos que ellos administran la justicia. Pero ¿cómo es que lo hacen? Bueno, deben de evaluar las evidencias presentadas por ambas partes. Y una vez realizado eso, ellos deciden qué es lo que sucederá. Ojo, que dicha decisión tiene que ser respetada y ejecutada tal y como la dictamina el juez. Asimismo, él debe de estar presente durante la audiencia desde el inicio hasta el final. No tan solo queda en esas funciones, sino que también para tomar la decisión debe ser rotundamente imparcial, debe ser empático, honesto y tener carácter. Para poder trabajar se usa la metodología jurídica que va de la mano de la constitución política, siendo esta la forma más acertada para argumentar a algún jurista. En la actualidad, el Estado constitucional provoca que varíe el rol del juez que cumple, ¿no? Ya que se decide que debe tener en cuenta la eficiencia para la solución de un litigio. Sin embargo, este no solo es una principal virtud, sino el principal elemento que debe tomar en cuenta. De igual manera, el objetivo del derecho es que éste sea justificable, de tal forma que se pueda vivir en un país y un estado justo y pacífico. Sin más que decirles, agradezco por su gentil atención, esperando así que la ponencia del tema haya sido de su entendimiento y agrado. Gracias.